Más bienaventurado es dar que recibir. Hoy miraremos un pasaje extraordinario por muchas razones. Una de ellas, y la principal para nosotros hoy, son las palabras que encontramos en el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que fueron dichas por Jesucristo y que no aparecen en ninguno de los 4 evangelios. En el versículo 35 el apóstol Pablo les anima a recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: «Más bienaventurado es dar que recibir». O como dicen otras traducciones, hay mayor felicidad en dar que en recibir. Es una bendición doble, para el que da y para el que toma. Pero la mayor bendición es dar. Para muchos esto puede parecer locura, pero es exactamente lo que dice. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Lo que se promete es tan importante que bien merece la pena descubrir cómo se hace, o qué impide que se viva con esa felicidad. ¿Cómo manejo la frustración de no ser correspondido? ¿Cómo gestionó Pablo el rechazo a su deseo de bendecir? ¿Cuál era su secreto? ¿Cuál era su enfoque? ¿Qué le hizo estar en la cárcel o maltratado pero lleno de vida? Sabemos que lo que quita el disfrute y el goce de dar es hacerlo con el enfoque y la expectativa de recibir algo a cambio, de recibir como mínimo la aceptación por parte del otro. Para Pablo, como veremos, dar era una fuente de gozo que no dependía de cómo respondían los otros, sino de su llamado en Dios, de cómo lo aprendió de Jesucristo y que para él formaba parte de su identidad y propósito en la vida. Su identidad estaba en dar independientemente de cómo respondieran las otras personas. Su ministerio no dependía de la respuesta a su mensaje, sino en dar el mensaje. Esto lo llevó a un nivel de felicidad y libertad extraordinario. Casi todos estaremos de acuerdo en que las relaciones familiares forman la parte más feliz de la vida, pero esta bendición muchas veces depende más de lo que damos que de lo que recibimos. Un ejemplo es el bebé que lo recibe todo y no devuelve nada a no ser la satisfacción de verlo contento y de verlo crecer sano. Muchas veces damos para recibir, o nos ofendemos por lo que hemos recibido. Muchas veces el dar está rodeado de exigencias que pierden el concepto de la gracia. A veces el que da se ofende por la manera en la que el otro recibe el regalo. Este se enfada porque espera algo mejor. A veces se da para que te den. Escuché a alguien decir acertadamente la siguiente frase: Tomar con gusto pero dar con desgana es, como decimos, la naturaleza humana. Antes de mirar el pasaje tenemos que situarnos en el siglo I de nuestra era. Hace más de 2000 años, donde las condiciones de vida eran muy duras. Muchas personas padecían hambre y muchas enfermedades. La vida humana podía llegar a tener muy poco valor. La guerra, la muerte, la esclavitud eran normal. Roma había conquistado todo el Mediterráneo. En medio de este mundo surgió el cristianismo con un mensaje de amor, vida y compasión en donde todas las personas eran dignas, tenían valor y eran amadas por Dios, independientemente de su raza o estatus social. Los ancianos, los pobres, los enfermos, los desvalidos, los esclavos, entre otros, encontraron en el cristianismo una fuente de bendición. Sabemos que Pablo en sus escritos apelaba a que los creyentes fueran imitadores de él como él lo era de Jesucristo, como lo dejó escrito en su carta 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. Después de esta breve introducción, vamos a mirar el contexto cercano, el contexto bíblico en el cual Pablo citó a Jesús diciendo que era más bienaventurado dar que recibir. Intentaremos ver qué quería decir con estas palabras y cómo las aplicó el apóstol Pablo a su vida y ministerio. El pasaje se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 17 al 30. Os animamos a leerlo y estudiarlo detenidamente. El pasaje nos muestra que el apóstol estuvo con la iglesia que fundó durante 3 años enseñándoles, amándoles con mucha humildad y muchas lágrimas. El pasaje muestra sus últimas palabras antes de marcharse. Les dice por 2 veces que es la última vez que le verían cara a cara. Les dice que conocía lo que le esperaba el futuro, prisiones y tribulaciones, pero que su estrategia para enfrentarlo sería dar su mensaje de amor. De hecho, más adelante Pablo desde la cárcel les escribiría una carta a la iglesia de Éfeso. En la cárcel practicó el dar y tuvo mucho fruto con conversiones y tiempos de gozo en donde podía cantar y compartir el evangelio. En su discurso les dice abiertamente que entregó su vida para bendecirlos, aunque ellos no lo bendijeron a él de la misma manera. Recibió mal y dio bien. Tenía derecho como apóstol a recibir salario,
pero renunció a él para no crear conflicto. Trabajó y se mantuvo a sí mismo durante 3 años para enseñarles el Evangelio de Jesucristo. Les dio lo más valioso que tenía de pura gracia. Pagó con su trabajo lo que ellos deberían haberle dado, pero no hubo ningún resentimiento porque no lo hacía por interés, sino por el gozo de compartir el Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo le impulsaba a dar, a amar. Cuando lo hacían mal, él respondía dando el bien que tenía. Lo hacía porque se sentía privilegiado. Estaba haciendo lo que le daba sentido a su vida y era algo que nadie podía quitarle. Les dijo: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Se dio a ellos porque su identidad era dar. No buscaba la aprobación de los hombres, sino la de Dios. Se dio a la iglesia a pesar de que sabía que había hombres que se levantarían hablando cosas perversas y arrastrarían a los discípulos, pero siguió entregándose a ellos a pesar de esto. Se dio a los mismos que le criticaban porque su gozo, su identidad estaba en ser como Cristo y no en la aceptación de ellos. No daba lugar en su mente y su corazón a la crítica o al rechazo de los demás, sino que estaba firmemente cimentado en su identidad como siervo de Jesucristo. Su gozo y satisfacción estaba en su trabajo. El verso 24 dice lo siguiente: Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Su gozo consistía en dar, y era lo que daba sentido a su vida. Podía dar de muchas maneras, no solo algo material. Podía dar esperanza, comprensión, apoyo, oración, ánimo, pero sobre todo les daba lo que era más precioso, el Evangelio de Jesucristo que daba sentido e identidad a su vida. La vida de Jesús fue lo que realmente le inspiraba. Jesús se entregó por todos. Nadie, según la Biblia, podía hacer nada para salvarse. El justo se entregó y se dio por los injustos. Es de esta manera que llegamos a las palabras que dijo en el verso 35 y que lleva por título este programa. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El enfoque de Pablo es muy claro. Solo Jesucristo puede mostrarnos la verdadera satisfacción de vivir dando de manera gozosa en un mundo lleno de maldad. Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se trata de dar sin resentimiento, dar desinteresadamente, dar amando con el amor de Dios. Su enfoque y gozo estaba en el bien que sabía que hacía y no tanto en la respuesta de los demás que escapaba a su responsabilidad. El secreto del estilo de vida de Pablo y su gozo se encontraban en haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Vivió imitándolo en el poder del Espíritu Santo. Hoy tú también puedes vivir de la manera que Pablo lo hizo. Él fue a los pies de Cristo y dio su vida y fue transformado. Tú puedes hacer lo mismo hoy. Dile que te enseñe a vivir y a experimentar que es más bienaventurado dar que recibir. Recíbelo en tu corazón. Desde Promesas de Dios, oramos por ti. Os esperamos en un próximo programa.